Boombox. El profesor con educación, todo se puede. Conmigo, con Sergio Fajardo. Hoy tengo una invitada que es poeta. Pero no es cualquier poeta. Se acaba de ganar un super premio. El premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Ella se llama Piedad Bonet Vélez. Solamente aparece a menudo Piedad Bonet, pero le falta el Vélez, de la mamá que además, de acuerdo a lo que yo he investigado, era una maestra que fue muy importante en tu vida. Piedad, un gusto estar acá contigo. Muchas gracias, Sergio, gracias por invitarme. Bueno, tengo varias cosas en la mente para hablar con una poeta, pero me gusta todos los videopodcasts que yo grabo. Creo que un par de veces se me fue la luz y no lo hice. Siempre empiezo hablando de lo que llamo los primeros pasos. ¿Dónde naces? ¿Cuál es el contexto? Y siempre pregunto por esas personas que te han marcado de una forma u otra desde el comienzo. Uh-huh. Habitualmente pregunto por una maestra, un maestro, sí hay, pero siempre hay personas que nos ponen una marca. Empieza pues a contarnos dónde naciste. Bueno, yo nací en un pueblo del nordeste antioqueño que se llama Amalfi. Un pueblo que en ese entonces era muy aislado. Solo se podía salir en avioneta en un aeropuerto que hizo Rojas Pinilla. Un aeropuerto por demás súper bonito que sigue ahí. Y ahí viví mis 8 primeros años. Y esos 8 primeros años fueron importantísimos en mi vida. Porque me relacioné con todo lo fundamental con lo que un ser humano se relaciona. Primero, pues con unos padres muy cuidadosos, un padre muy severo, un padre antioqueño trabajador y muy exigente, y un hombre nervioso, uh-huh, que traducía ese nerviosismo en autoritarismo. Y una mamá que había sido maestra y había estudiado en la Normal de Medellín para ser maestra. Una mujer muy especial, los dos están vivos, que tuvo que dejar la docencia cuando se casó, porque era lo que se usaba en ese momento, las exigencias que se le hacían. Mi mamá, una persona muy, muy amorosa y una mamá que nos cuidaba sumamente bien, que había sido maestra y tuvo que renunciar a la docencia cuando se casó con mi papá, porque eso era lo que se le exigía a una mujer en ese momento a la hora de casarse. Te voy a interrumpir un segundo, Piedad, porque me da curiosidad esta coincidencia. Mi abuela, sí, que se llamaba Lucila Tobón de Valderrama, si se decía en esa época, de San Pedro, Antioquia, también estudió en la Normal antioqueña para ser maestra, y fue maestra, y después cuando se casó, pues tuvo que renunciar a ser maestra porque era lo que se acostumbraba, que la mujer no iba a trabajar, y mi abuela entonces también fue una maestra como tu mamá. Claro, es que venimos de un departamento que alfabetizó muy rápido, ¿cierto? Y donde ser normalista fue una opción para muchísima gente, y para las mujeres una opción extraordinaria. Así es, y la gran mayoría de maestras eran mujeres. Pero bueno, sigue contando tú, personas relevantes. Naciste en Amalfi, Antioquia, en un pueblo en el nordeste antioqueño, un papá conservador, exigente, que tú decías nervioso, autoritario, ilustrado, porque te voy a contar también, yo estuve escuchando un video podcast que hiciste con Vanessa de la Torre hace poco, sí, que cuentas muchas cosas de tu vida, no de la poesía, sino de tu vida. Se lo recomiendo porque fue una muy buena entrevista y vale la pena si quieren mirar más la vida de Piedad. Sí. También estuve hoy, antes de venir acá, en Razón Pública, que es un portal. Te habían hecho una entrevista en el 2014. Entonces, a lo mejor tú ni te acuerdas. No me acuerdo. Pero no importa. En el 2014 te hicieron una entrevista y también la estuve viendo. Entonces, he estado mirando, recorriendo, investigándote. Pero bueno, sigue pues con... Bueno, entonces Amalfi. Mira, en esos primeros 8 años,
esas dos presencias fueron definitivas. Mi papá y mi mamá. Mi papá porque de alguna manera ese autoritarismo patriarcal yo creo que sembró en mí una semilla de rebeldía. Sí. Muy chiquita puede que no. Y mi mamá porque, bueno, mi papá leía mucho y mi papá decía poemas. No sé cómo ni cuándo, pero yo oía poemas y tenía los cuadernillos, tenía unos cuadernillos de poesía colombiana y latinoamericana y española que yo después usé para leer poesía cuando ya era un poquito más grande. Mi mamá me enseñó a leer muy temprano, claro, ella tenía esa pasión por la enseñanza y como yo era la mayor, me enseñó a leer con un método muy bonito, que era con unos cartelitos que tenía cada uno una letra y uno armaba las palabras y ella había hecho dibujos, por ejemplo, la A de ala o, no sé, la B de bebé. Entonces era un método muy animado, digámoslo así. De manera que cuando yo entré al colegio, que yo entraría de unos 5 años o 6, yo ya sabía leer. Y yo era una sabionda, realmente. Ahora, yo odié ir al colegio. ¿Odias ir al colegio? Odié ir al colegio en ese momento porque yo debía ser una niña muy apegada. Entonces yo me acuerdo que yo me iba llorando para el colegio, que quedaba a 3 cuadras, que mi mamá me llevaba allá arrastrándome porque yo no quería ir. Ahí tuve mi primer contacto con las monjas que me educaron. No podría decir ni siquiera de una monja que haya sido muy importante en mi vida. Ellas me educaron durante todo el tiempo porque mi mamá se empeñó en que fuera con monjas. Porque yo soy de una familia de monjas, como las familias antioqueñas. Sí, claro. O sea, tuve 2 monjas, 2 tías monjas por parte de padre y una tía monja que todavía está viva por parte de madre. Y paradójicamente mis tías eran personas muy agradables, las 3. Una muy divertida, otra muy ilustrada, las 2 hermanas de mi papá. La una divertidísima, la otra muy severa e ilustrada. Y la otra, la hermana de mi mamá, muy buena persona, digámoslo así, y llegó a tener cargos altos en esas jerarquías. Sí, en esas comunidades. Pero yo nunca me pude entender con las monjas. Luego me mandaron interna a Bucaramanga, yo leí. Sí, a Bucaramanga. Allá pasé un año. Y ese internado fue importante en mi vida, pero allá conocí el primer profesor que de verdad incidió en mi vida. Cuéntame. Que no sé cómo se llamaba, desgraciadamente. Yo tenía 14 años, amaba ya la literatura, escribía poemas en el internado. Allá me publicaron mi primer poema, me lo publicó el periódico estudiantil de la Universidad Industrial. ¿Tienes el primer poema? ¿Lo tienes? ¿Sabes cuál era o no recuerdas? Me acuerdo que era un poema que hablaba como de... Yo soñaba... Esa sonrisa muy maliciosa, muy maliciosa. Yo soñaba en ese momento con la bohemia. ¿Ah, sí? Bueno, entonces yo me imaginaba como en un mundo de hombres con humo, no sé, escritores, me imagino que era lo que había en mi cabeza. El otro tema que me obsesionaba era el suicidio. ¿De verdad? Sí, supe de un chico que se había suicidado y escribí uno de mis primeros poemas a ese suicida. Fíjate cómo es la vida de rara, ¿no? Y ese profesor, que recuerdo perfectamente su cara, un hombre moreno, como de rasgos indígenas, yo no sé qué hacía, pero a mí me fascinaba la clase que él daba. Él caminaba por el salón diciendo sus cosas y a mí me encantaba lo que yo oía, y yo creo que él detectó que yo era una alumna especialmente sensible para la literatura. No sé más, es todo lo que sé,
pero digamos que le guardo como un especial cariño a ese profesor. Bueno, voy a saltarme varios pasos. Llegaste, se vinieron a vivir a Bogotá. Quienes quieran explorar, repito, hay un muy buen video podcast de Vanessa de la Torre que les puede contar toda esa parte de la vida que es muy bonita y vale la pena. Pero yo quiero llegas acá y entraste a estudiar a la universidad de los Andes. Sí. ¿Qué estudiaste? Ya era muy bogotana, yo Ya era completamente, porque yo llegué a los 8 años y yo entré a la Universidad de los Andes a estudiar lo que en ese momento se podía estudiar, que era filosofía y letras, contradiciendo a mi padre, que estaba muy inquieto de que su hija mayor fuera a estudiar una cosa que según él no servía para nada, me imagino. Sí, claro. La maldición fue que los 4 estudiamos cosas que no servían para nada. Que mi hermana es historiadora, mi otro hermano estudió teatro, luego se volvió editor, y mi hermano pequeño, que estudió cine, se convirtió en escritor con el tiempo, tiene 4 novelas. O sea, que eso nos tenía que venir de esa casa, digo yo, ¿no? De ese lugar donde mi papá no quería que fuéramos eso. Exactamente. Y en los Andes me pasaron cosas definitivas absolutamente. A ver, cuenta algunas para ubicarnos a esta mujer poeta y profesora. La primera y más importante, que conocí gente que fue importante para el resto de mi vida. Como mi amiga Teresa Morales de Gómez, que fue la directora del Museo de Arte Colonial. Allí hice amistades muy importantes. Éramos un grupo de escritores de estudiantes que luego resultamos algunos escritores. Era compañera de Laura Restrepo, ella era un poquitico mayor que yo, de María Mercedes Carranza, también un poquito mayor que yo, de Santos Calderón, de Enrique, sí, que también era más grande, de Ricardo Camacho, que era casi mi contemporáneo, pero con el que trabajé después muchísimos años haciendo teatro. Entonces esto era un grupo de una efervescencia, ¿sí? Y de no sé, ahí pasaban cosas muy interesantes. Nos tocó pues todo el movimiento estudiantil del año, si no estoy mal, 71. La primera huelga y también la última Andes, claro, que pasó en la Universidad de los Andes. Tuve profesores muy buenos. Por ejemplo. Básicamente Eduardo Camacho, el hermano de Ricardo. Era un excelente profesor de literatura. Tuve a Gustavo Mejía, también muy buen profesor de literatura. Tuve a Frau Stoffel, yo no sé si te acuerdas. No. Bueno, allá aprendí francés yo, con Frau Stoffel y con un método muy especial, muy innovador que había en ese momento en la universidad. Y la otra cosa importantísima fue que yo me hice una mujer de izquierda ahí. O sea, porque yo ya venía con mis aires revolucionarios, pero pues sin ningún cauce. Yo era como una rebelde, más o menos. Y empezó la efervescencia política y empezamos a meternos en seminarios. Bueno, allá tuve a Gretel Werner, también fue muy importante en mi vida. Gretel Werner, que fue nuestra decana durante mucho tiempo. Pero yo ahí descubrí que a mí no me gusta la militancia. O sea, la cuestión gregaria no me gusta. Bueno, también me casé cuando iba en la mitad de la carrera. Con un ingeniero que había sido mi novio de mucho tiempo. Y ahí me tocó a conductarme. Porque, o sea, ahí perdí mucha libertad. Porque además después yo me gané una beca para irme a París, no me pude ir porque tenía una niña pequeña. Después me invitaron a la China, a que fuera profesora en China de español, y tampoco lo pude hacer. O sea, un poco repetir la historia de mi mamá, bueno, sin el horror de ser excluida del mundo académico, porque yo nunca dejé de estudiar y de trabajar, jamás. O sea, yo salí de la Universidad de los Andes, duré un año suplicando que alguien me diera un trabajo, sin lograrlo, me iba a volver loca, con la idea de que quería ser escritora, pero necesitaba trabajar. Bueno, pero entonces hablemos, tengo 2 cosas en mente. Una,
voy a retroceder en el tiempo porque yo fui gobernador de Antioquia y por supuesto Amalfi es un pueblo antioqueño y en más de una oportunidad fui como gobernador a Amalfi. Recuerdo perfectamente Amalfi, la plaza, Tan lindo, un sitio ¿no? muy bonito, muy bonito. Me acuerdo del tigre de Amalfi, toda una cantidad de historias. Pero voy a contarte algo y es, yo siempre pensaba, cuando yo estaba llegando allá a Amalfi, decía, ¿cómo es posible que en este pueblo haya nacido Piedad Bonet y Carlos Castaño? Porque los hermanos Castaño, Fidel, Carlos y Vicente Castaño, pues fueron la cabeza del horror en Colombia, del paramilitarismo, de esa expresión más violenta, más horrorosa, más dolorosa antioqueña, mi tierra, que yo adoro, por supuesto, sí, pero decía, ¿por qué en esta tierra tan hermosa? No, te lo juro, yo pensaba, no éramos amigos, pues conocidos, así, pero decía, aquí nació esta mujer y aquí nacieron estos señores. ¿Tú nunca pensaste en eso? No. No he hecho sino pensar en eso toda la vida. A ver, no hemos conversado de Ahora, esto porque nunca. yo me vine a Amalfi y yo no volví sino muchos años después porque no quise volver para no destruir No te esa llevamos imagen nosotros de una la vez allá infancia. como en la gobernación. Yo no, tengo el recuerdo borroso ya. Pero bueno, cuenta un poco qué has pensado sobre eso. Sí, yo fui mientras tú eras gobernador. Exacto. Mira, yo soy contemporánea de uno de los Castaño. Creo que de Vicente. Entonces, primero te voy a hablar de lo bueno. Bueno. Y es que yo he sabido por mi papá, había una cultura más o menos letrada. ¿Por qué lo sé? Porque sé que allá hubo una versión en verso de la María. O sea, que se lo pasaban al señor tal, el señor tal escribía en verso un montón de cosas, se lo pasaba a otro señor o una señora y fueron escribiendo la María en verso. Eso es lo que yo sé. He visto mucha poesía hecha en Amalfi. O sea, libros, compilaciones de libros de poetas amalfitanos. Por supuesto, es una poesía que es súper tradicional, decimonónica, sí, un poco pintoresca. Mi papá también creo que escribió alguna vez algún poema. A los 9 años mi papá escribía poemas y eso lo supe hace muy poquito por un periódico donde apareció un poema de mi papá. Mi papá era el corresponsal del Colombiano allá. Sí. Entonces yo creo que había una cosa muy bonita que hay en Antioquia. En muchos pueblos de Antioquia es así. Una relación con el lenguaje, una relación con la lectura. En mi casa había una pequeña biblioteca, pero había una señora que alquilaba libros para grandes y niños. Se llamaba Marucha y era una mujer de raza negra. Y nosotros atravesábamos la plaza para ir hasta donde Marucha y mi mamá, pues eso era una cosa maravillosa para mí, me alquilaba libros infantiles, pero yo también tenía en mi casa el Tesoro de la Juventud. Es decir, sí había una relación con la palabra muy importante. Lo otro que recuerdo, y porque lo acabo de escribir porque es un libro que voy a publicar ahora en agosto, estoy pendiente. Era un mundo completamente clasista, Sergio. Es decir, donde la gente tenía discriminación hasta por los apellidos. Eso me tocó vivirlo. Un mundo patriarcal donde yo no vi violencias discriminatorias evidentes, ¿no? Pero bueno, allá afuera también estaba la violencia entre liberales y conservadores de una manera brutal. De manera que yo oía cuando niña que mataron al personero, que ya trajeron los cadáveres de los que mataron allá afuera. Sí, ya había una violencia enquistada, ¿no? Sí, después mataron a un pariente mío que era alcalde por ahí en uno de esos pueblos. Lo mató la guerrilla. De manera que esto era como una mezcla de muchas cosas y una religiosidad aterradora. Y estaba en ese momento Monseñor Builes, sí, que fue un hombre conservador y tremendo. ¿Cómo será que me acuerdo siendo yo chiquitica? ¿No? Pero eso
que llegaba Monseñor Willes y eso había unas... Es decir, el pueblo entero se conmocionaba, pero Monseñor Willes era el conservatismo hecho persona y una persona que hostigaba a los liberales, ¿no? Desde el púlpito. Entonces esto era pues una Colombia, la Colombia que engendró toda esa violencia, como te digo, con una cantidad de cosas maravillosas, porque la belleza de ese pueblo era enorme. El entorno geográfico es una cosa muy lindo, extraordinaria. Gente buena, porque yo me crié con gente buena, ¿sí? Pero quién sabe qué cosas también, como te digo, lo del clasismo, seguramente lo del racismo, muchas rabias y violencias que engendraron otras violencias que me imagino que terminaron con lo de los Castaño. Cuando yo fui a Malfi ya hecha una persona grande, yo traté de entender aquello, ¿no? Y me encontré con que había mucho paramilitarismo, con que uno no sabía quién era quién y con que uno no podía hablar tranquilo, porque ahí había mucha... Sí, había habido guerrilla, habían matado a un amigo de mi papá arrollado en la plaza. Yo no sé por qué, porque era gente muy buena esa. O sea, una historia que yo no conozco bien y que casi que me da miedo conocer, la verdad. Hicimos un pequeño viaje a Malfi que nos une a nosotros como antioqueños y esa historia que a mí siempre me ha conmovido y repito, cada que yo iba allá pensaba, Piedad Bonet, una escritora, y esta es familia Castaño, unos paramilitares criminales asociados con lo peor. Con lo peor, sí. En la historia de Colombia de la violencia. Pero bueno, sigamos para acá. Voy a dar pasos muy grandes, porque quiero llegar a la poeta, o seguir con la poeta, pero... Entonces, tú sales de la Universidad de los Andes convencida de que tú quieres ser escritora. Y con una sensación terrible de que no iba a poder. ¿Por qué? Mira, primero, porque en ese entonces en la universidad se propiciaba la creación en las artes plásticas, pero en la Facultad de Filosofía y Letras y luego en la Facultad de Literatura, porque yo trabajé allá 32 años, no se contemplaba la creación como una posibilidad, ¿no? Nos educaban para ser investigadores, para ser profesores, para ser editores tal vez, pero la creación no tenía ningún valor allá adentro. Fue muy triste porque yo di peleas para que la creación tuviera un lugar. Me tocó ya la transición, afortunadamente, ya cuando se hizo un taller de escritura creativa que lo manejaba yo. Bueno, era uno de los profesores que tenía taller de escritura creativa. Bueno, pero te iba a decir, yo tal vez me dejé convencer de que mientras no lo supiera todo sobre la literatura, no iba a poder escribir. O sea, una cosa como desde una intelectualidad que te dice... No, puede ser. Sí, o sea, yo entré con un ímpetu tremendo a ser escritora. Yo escribí mientras estaba en la universidad un libro de cuentos que nunca publiqué y allá empecé a escribir poesía en serio, pero cuando salí dije, no estoy preparada para eso. Y empecé a luchar contra mi propio miedo, mis inseguridades. Y bueno, me metí también pues a ser madre, a ser profesora. Era una perfeccionista aterradora, entonces no me quedaba tiempo. Por ahí iban saliendo los poemas a raíz precisamente como de mi inconformidad con mi propia vida. Y mi primer libro tiene que ver un poquito con eso. Yo me demoré escribiendo ese primer libro como unos 15 años. 15 años. Sí, un libro de 40 poemas. Ahora tendría 60, pero pues lo dejé convertido en eso. Y por ahí concursaba y me ganaba cositas. Pero no
no pensaba que fueran valiosas, fíjate tú. Se necesitó que me publicaran el primer libro en la Universidad de los Andes, Gretel Werner, que inauguró la editorial con mi libro, porque quería hacer una cosa simbólica de poesía, se lo agradeceré siempre, para que yo dijera, pues a lo mejor sí. ¿Y tú nunca tuviste un tutor, un mentor que te dijera, Piedad, tú tienes mucho talento, esto tiene sentido para la vida? Nada, te tocó sola dar todas tus batallas internas con todos esos mundos que te chocaban. Mira, sí tuve una persona. A ver. Don Ramón de Subiría. Uh-huh. Pero yo no te diría que fue un mentor ni una persona cercana, sino que yo me atreví a pasarle imagínate, qué pretencioso también y que, pues no sé, yo no haría hoy eso, pero le di a don Ramón mi librito de poesía, el primero, que se llama De Círculo y Ceniza, pero sin publicar en inéditos. ¿Y sabes qué? Me escribió una carta que fue el prólogo inicial de ese libro cuando se publicó. O sea que él sí me validó. Y él sí vio que ahí había algo porque lo hizo de una manera muy generosa. Pero con don Ramón yo tenía, pues don Ramón era una eminencia, yo era una estudiante, ¿no? Uh-huh. Y después una profesora ahí, porque yo creo que fue de profesora que yo me atreví a darle el libro, no de estudiante porque no lo tenía. Qué mezcla tan tremenda, ¿no? De Amalfi, el papá, la mamá, llegar allá, la rebeldía, el internado en el que estuviste en Bucaramanga, el profesor que caminaba por el salón, que iba hablando que te sentías atraída y te gustaba, esa búsqueda tuya, la militancia política, las dudas, las inquietudes. Y mira, pasé en la Universidad Nacional, porque yo quería ser de la universidad pública. Sí. ¿Sí? Pero mi novio estaba en la Universidad de los Andes. Y esa era una razón muy importante para que yo entrara a los Andes. Y a mi papá le gustó más, claro, que yo entrara a los Andes, porque pensó que me iba a tener más controladita. Y resultó que tampoco, porque llegó la huelga, llegó todo aquello, ¿no? A mí no me echaron, como a mucha gente. Sí. Pero me podrían haber echado. ¿Y ese novio es hoy tu esposo? ¿Cuántos años llevan? Mi marido. No puedo ni decir, porque en público. Bueno, no, pues ya aquí estamos en confianza. Llevo 50 años, sí, más de 50. Tengo 52 años de casada. ¿Y cuántos de estos poemas ha inspirado? Muchos. Bueno, no voy a entrar en esos detalles. A mí me parece muy apasionante y además dentro de todo esto que hacemos acá, que yo he hecho en este video podcast, son personas que tienen caminos en la vida. Y una de las cosas que me gusta es mostrar la inmensidad, la cantidad infinita de caminos que podemos escoger las personas para llegar a ser lo que queremos ser, los obstáculos, etcétera. Eso me llama muchísimo la atención. Poemas y novelas. También hablas de que tenías unos cuentos. De manera muy breve, danos una pequeña introducción acerca de ese mundo de poesía, de novela, de cuento. Tú como escritora que has ensayado todas esas alternativas. Como a mí me tocó leer a los autores del boom cuando estaba en la universidad, yo me enamoré del cuento, de Cortázar y de todos estos, de Rulfo, etcétera. Borges. En la universidad me enamoré del cuento con una profesora que se llama Amalia Iriarte. Uh-huh. Hicimos un libro de cuentos, ella los suyos, yo los míos, yo no sé, una locura, y lo íbamos a publicar, bueno, nada. Pero yo en realidad lo que quería es ser novelista. Novelista. Para eso había estudiado, para ser novelista. Cuando salí de la universidad, en la universidad escribí 2 o 3 poemas a raíz de toda la cuestión política. Uno sobre la masacre de las bananeras. Uh-huh. Y me quedó divino, es decir. Y yo dije, caramba, es por aquí, esto es algo, ¿no? O sea, entendí que yo tenía como el don de la poesía, que me había olvidado de eso. Y dije, pues este puede ser un camino, pero yo seguía empeñada en escribir una novela
cuando salí como a los 24 o 25 años, empecé a escribir esa novela que tenía la historia en la cabeza y eso quedaba fatal. Ajá. Entonces tuve como la suficiente autocrítica, pero con mucha frustración, decir, no, esto no sirvió. Y vino la poesía a auxiliarme. Y entonces reconocí que yo sí, que mi cerebro está diseñado para la poesía, que yo creo que los poetas tenemos un tipo de cerebro particular, así como los matemáticos, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? O como los ingenieros pueden tener una mentalidad que no es la misma del matemático. No es. Entonces empecé a escribir mis poemas, además porque yo estaba muy aburrida con la vida que tenía. Porque yo sí trabajaba como profesora, primero en un colegio, luego en la Nacional, finalmente en los Andes, pero era madre y no llegaba a hacer lo que yo quería hacer. Básicamente era que yo decía, pero yo estudié todo esto, era para ser escritora y no soy escritora. Entonces escribía como casi clandestinamente. En las noches escribía mis poemas y así duré muchos años. Voy a hacer una pregunta muy, muy torpe, pero la voy a hacer. ¿Escribir poesía es mucho más fácil? Porque uno dice, pero no todos, pues en algún momento no todos, nos sentimos poetas. Sí. Yo creo que lo más difícil de todo es escribir poesía. ¿Por qué? Exactamente, eso quería llegar. Primero, porque hay que tener muy claro la poesía que se hace en el momento en que uno está escribiendo. No puede uno hacer una poesía como la hacía José Asunción Silva. Justo Adolfo Becker, me acuerdo en el colegio. Claro, pero sobre todo porque uno tiene que zafarse del pensamiento racional. O sea, la lógica del lenguaje de la poesía no es la lógica del lenguaje racional. Es la poesía nos lleva al lenguaje asociativo, al lenguaje simbólico, al lenguaje analógico. Entonces uno tiene que, y por eso se habla del poeta como un iluminado, uno tiene que conectarse con una parte muy oscura de uno mismo, a la vez que tiene un montón de referencias literarias concretas, saber cómo a qué tradición se está adscribiendo, y entonces le está funcionando como la emoción, una cosa muy visceral, y además el aparato intelectual. Es en el momento del poema, todo eso está funcionando, pero uno básicamente está entregado como a una oscuridad que genera palabras. Y ahí es donde nacen esas imágenes imposibles que nadie más podría hacer. Bueno, pues este es el momento preciso, Piedad, para que hagamos un ejercicio que te mencioné hace un momentico. Y es, yo tengo este libro que tú me dijiste, compra este. Y lo compré, lindísimo, se llama Los Habitados. Vale la pena hacer la presentación de la Frailejón Editores. Muy bonito, muy elegante, con un papel muy bonito. Precioso ese. Muy bonito, y se llama Los Habitados. Entonces, yo estuve leyendo estos poemas y llegué al poema que le da el nombre al libro. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer con ustedes es el siguiente. Bueno, me vas a contar un poco acerca del libro. Tú me dices que tiene una historia este libro. Sí. Nos cuentas la historia y después yo te leo el poema Los Habitados y tú me vas diciendo esa mujer que acaba de hablar de la poesía, todo ese mundo oscuro que se convierte en estas palabras que nadie más puede decir, tú me explicas. Bueno, ¿hacemos ese ejercicio? Claro que sí, Sergio. Bueno, listo. Entonces, Los Habitados de Piedad Bonet. ¿Qué es esto? ¿De dónde sale este libro? Bueno, como tú sabes, a mí se me suicidó mi hijo,
que era mi único hijo varón y mi hijo menor. Voy a hacer una pequeña interrupción. Escribió un libro asociado con la muerte de tu hijo. Hermoso, es que es hermoso, conmovedor. Yo todavía recuerdo perfectamente cuando lo leí. Bueno, se llama Lo que no tiene nombre. Si ustedes quieren leer un libro que estremece cada espacio de nuestra vida, ese es un libro muy lindo. Sigamos. Muchas gracias. Bueno, entonces, cuando se muere Daniel, yo pienso que yo voy a escribir poesía, pero me da tanto miedo no estar a la altura de esa circunstancia que yo creo que intuitivamente renuncio a eso y entra la historia de Lo que no tiene nombre. Pero poco a poco empiezan a aparecer los poemas de Los Habitados, que son poemas que deliberadamente quieren hablar de 3 cosas. La locura, porque aunque Daniel nunca estuvo loco realmente, pues tenía una enfermedad mental que en algún momento podría haber producido la locura, sobre el suicidio y sobre el duelo. Entonces, hay unos pocos poemas que tienen que ver con Daniel, mi hijo. Lo puse en ciertos momentos a hablar a Daniel ahí, pero en cierto momento dije, yo no me puedo quedar en la historia personal, yo tengo que irradiar hacia una cosa más amplia. Entonces pensé en todos aquellos que han estado habitados por otro, los que han estado en los hospitales mentales. Daniel nunca estuvo en uno. Pensé en los grandes artistas como Van Gogh, pensé en Hölderlin, pensé en Sylvia Plath, pensé en Virginia Woolf, en tantos seres que han padecido enfermedad mental al lado de un talento extraordinario, ¿no? Y entonces empecé a derivar el libro hacia allá. Ese libro lo escribí como en 5 años y son muy pocos poemas. Sí. Y eso es ese libro. Cuando ya supe que ese libro, digamos, tenía la consistencia deseada, lo mandé a un concurso, Generación del 27, en Málaga, España, y se ganó ese concurso. Y es un libro que yo aprecio mucho, pues porque nace de una experiencia tan dolorosa, pero que intenta ir más allá del propio caso individual, personal, y hablar de una tragedia de siglos, de los que han tenido enfermedad mental a lo largo de los siglos y han sido atormentados de muchas maneras, ¿no? Te voy a contar una pequeña historia. Bueno, aquí te voy a contar, es que nos vamos a contar. Antes de grabar este episodio contigo, grabé uno con una mujer que se llama Tatiana Andia. Es una mujer joven que tiene un cáncer terminal. Ahí donde estás tú sentada, estaba sentada ella la semana pasada. Eso después aparece en los episodios. Y era la forma como ella, sabiendo que tiene un cáncer terminal, sabiendo lo que está pasando, sintiendo lo que está sintiendo, cómo decide vivir. Es tremendo. Es tremendo todo tremendo lo que me pasa a mí teniéndolas a ustedes aquí enfrente y escuchando. Voy a leer entonces Los Habitados. Perdón la lectura, trato de leer lo mejor que pueda. Seguro que lo vas a hacer bien. Y tú me dices cómo salía esto, cómo pasaba. Tú me dices, yo empiezo a leer y tú me dices para o lo leo todo. Tú me dices para y un momento. No te voy a decir nunca que pares, porque en la mitad de un poema no se puede parar. Bueno, listo. Tienes que ir hasta el final. Vamos hasta el final. Se llama Los Habitados. Me asomo a la ventana y veo la luna, del color de las teclas de mi piano. Y en las cuerdas del patio un calcetín como una nota huérfana, como una prueba que ha sido extraviada. Mi piano era el futuro, cuando el futuro estaba, como dicen, todavía al alcance de mi mano. Pero alguien creció en mí y ahora soy otro detrás de esta ventana. Algo dijo mi padre sobre Dios y los colgantes restos del futuro.
En mi cabeza todas las notas desafinan. No hay pianos para zurdos y la vida es chirriante disonancia para los habitados. A ver, pues. Bueno, pásame. Se te pasa. Lo que pasa, Sergio, es que no lo leíste con el tono que toca. Ah, pues yo sabía, pero bueno. ¿Por qué? Porque Hazlo la tú. persona está sufriendo mucho. Entonces, eso es... Voy a contar primero la historia y luego lo cuento. Listo. Lo leo. Exactamente. Entonces, después de que Daniel se murió, después de que salió Lo que no tiene nombre, que tanta gente vino a hablar conmigo, vinieron unos padres que dijeron, me dijeron que estaban muy tristes porque su hijo, músico de la Universidad Javeriana, estaba teniendo un trastorno mental que se manifestaba en que salía a correr. Eso pasa con la gente que tiene esquizofrenia, pero que en la noche le había dado una vez por cambiar las teclas del piano, porque él era zurdo y duró no sé cuántas noches cambiando las teclas para configurar un piano para zurdos. Y bueno, me hablaron de otras manifestaciones. De hecho, el chico ya está en un sitio para personas con enfermedad mental. Y a mí me pareció tan dolorosa esa historia que teniendo yo miles de historias a mi haber, en un determinado momento le di voz a ese muchacho. Okay. En este poema que se llama Los Habitados, porque él, como tantos otros, está habitado por un extraño que lo mortifica y en el que no se reconoce, ¿sí? Entonces lo voy a leer triste, porque tú lo leíste como un matemático. Y yo lo voy a leer como una poeta. Nos podemos reír. Bueno, por favor. Nunca, con educación todo se puede. Yo siempre aprendo. Okay. Gracias. Adelante. Entonces él dice: me asomo a la ventana y veo la luna del color de las teclas de mi piano. Y en las cuerdas del patio un calcetín como una nota huérfana, como una prueba que ha sido extraviada. Mi piano era el futuro, cuando el futuro estaba, como dicen, todavía al alcance de mi mano. Pero alguien creció en mí y ahora soy otro detrás de esta ventana. Algo dijo mi padre sobre Dios y los colgantes restos del futuro. En mi cabeza todas las notas desafinan. No hay pianos para zurdos y la vida es chirriante disonancia para los habitados. Es como la confesión de alguien que está muy triste porque ya no tiene futuro, cuando el futuro todavía era algo que estaba al alcance de su mano, ¿sí? Porque lo que le pasa a la mayoría de las personas con enfermedad mental es que no tienen futuro. Entonces yo ahí le di voz a varios, pero le di voz también a Daniel. Muchas veces le di la voz a Daniel, para no ser yo la persona que habla. Le doy la voz a gente que ha estado encerrada y que ha sufrido mucho. ¿Algún otro comentario cuando escribiste este poema? ¿Le haces la historia? Después de un tiempo se lo mandé a ese papá, para, como me parecía un homenaje, ¿no? No más. Hablemos de educación. Hija de maestra, profesora de la Universidad de los Andes. Yo soy matemático y las 3 competencias básicas son la lectura, la escritura y las matemáticas. Aquí estamos sentados, la lectura, la escritura y las matemáticas, si nos dividimos en esos campos. De hecho, en este mundo digital, en esto que está pasando ahora, una de las cosas que está cambiando y que tendrá que cambiar es la lectura y la escritura. Una de las maravillas de ser profesor es que nosotros siempre somos jóvenes porque todos los años tenemos enfrente los mismos rostros. Yo siempre digo, puede cambiar de pelo, de alguna cosa, pero son esos rostros jóvenes que tenemos enfrente. Eso no le pasa a nadie, distinto a un profesor o una profesora. Así es. Y tú, que fuiste profesora 30 y tantos años en la Universidad de los Andes, que los viste llegar a la universidad y fuiste profesora de literatura,
¿Tú me puedes explicar un poco, nos puedes explicar un poco acerca de leer y escribir? ¿Qué has visto tú en ese recorrido de 3 décadas como profesora? Bueno, primero vi mucha gente que llegaba sin saber leer de verdad. Llegaban a esa universidad, habían pasado, pero a la hora de leer había algo que los entorpecía, a unos cuantos. Otros no, otros venían avezadísimos, habían leído de todo, etcétera. Leer poesía era una cosa que no sabía hacer casi nadie. Pues por ejemplo yo aquí, pues que estamos en vivo y en directo, está bien. Pero no porque no leyeran con el tono, sino porque no podían acceder al lenguaje de la poesía, porque no los habían iniciado en el lenguaje de la poesía. Ajá. Y eso me daba una tristeza enorme, porque habían pasado por todo un bachillerato sin que los profesores los hubieran enamorado de la poesía. Entonces, yo básicamente lo que quería hacer era enamorarlos de la poesía. Por eso en mis cursos, o sea, yo me entregaba totalmente a esta tarea y lo logré. Yo creo que lo más importante que yo hice en mis 32 años fue formar público lector de poesía. Unos, ¿no? Porque otros ni siquiera entraban a esos cursos, ¿no? Los ponía a trabajar en grupo sobre un poema, luego a exponer lo que habían visto en el poema, pero no como una cosa subjetiva que a mí me pareció ¿no? Sino qué hizo el poeta ahí. ¿Qué hizo el poeta con el lenguaje? ¿Cuáles son las emociones que logra? ¿Por qué las logra? Bueno, una cosa que es muy difícil de hacer, la verdad. No es porque no es tampoco romper el poema, convertirlo en un montón de trocitos, ¿no? Porque es tratar de ponerle razón a algo que está creado por fuera de la razón. Claro, no, pero es que no es desde la racionalidad desde donde se habla, ¿no? Ajá. Sino de ritmo, de música, de estructura, ¿no? Claro, hay algo de razón en eso, pero sin desbaratar esa cosa fundamental, ¿no? Entonces, eso sobre leer. Sobre escribir, yo tuve un taller de escritura creativa durante mucho tiempo, de narrativa y de poesía. La narrativa es una cosa que se puede controlar. O sea, puedes no tener un gran talento y escribir una novela decente. Uh-huh. Puede que no sea la gran novela, ¿no? Pero si tú has leído mucho y sabes, puedes hacer una cosa. La poesía no. La poesía necesita esa cosa que yo decía, de tener como... Dicen que somos como niños, los poetas. Entonces, así como hacía Gauguin, que cambia los colores del mundo gracias a una imaginación que parece infantil, así el poeta tiene que lograr decir... Pues, siempre uso un verso de Miguel Hernández que es... Adelante. Porque la pena tizna cuando estalla. Eso es lo que hace la poesía. Porque la pena tizna cuando estalla. Y eso es lo que nos fascina, que entendemos y no entendemos. Estamos entendiendo con una parte que no es la de la razón. Y lo que pienso es que la escuela mata esa parte. Esa parte de la intuición, de la sensibilidad poética, de la relación con el lenguaje de una manera creativa. Pero es que debe ser muy difícil para un maestro o una maestra explicar eso que tú estás diciendo. Es que yo no creo que haya que explicarlo, Sergio. ¿O en qué sentido en el aula o cómo se lleva el...? Hay un tipo que se llama Pennac, Daniel Pennac, sí. Que escribió un libro que se llama como una novela, ¿lo conoces? Sí. Que ahí dice una cosa fundamental, porque es muy lindo porque el maestro sabe quién es exactamente el que está en el aula, ¿no? El que está allá así tirado, que yo también lo estuve, ¿sí? El que está mirando por la ventana despectivamente, la chica que está tomando notas, el que uno sabe que es brillante apenas lo ve. Es decir, los profesores tenemos esa intuición, ¿no? Para ver quiénes son. Y ese maestro lo que hace es leer en voz alta y enamorarlos
Tú coges un cuento de Edgar Allan Poe, cortico, y lo lees hasta que faltan 2 párrafos. Y ellos ya están así. Y entonces ahora les dices, acaben ustedes este cuento y mañana vamos a leer el final. Dime si eso no es una manera de seducir. Está muy bien. Luego entonces, yo con mis estudiantes, por ejemplo, del teatro libre, porque también enseña allá, les enseñaba a leer teatro, ¿no? Pero les enseñaba a leer poesía. Entonces a ti te daría una clasecita, ¿no? Bueno. Por ejemplo. A ver. Bueno, nos está dando una clase porque a lo que te faltó, no, tú sabes leer el poema bien, pero te faltó la emotividad que el poema te estaba demandando, ¿sí? Ajá. ¿Por qué? Por miedo a la emotividad, no sé por qué razón puede ser. La presión tan tremenda. Bueno, pues a mis estudiantes yo los ponía a leer voluntariamente, ¿sí? Y hacer las inflexiones y el ritmo y la voz y todas esas cosas. Entonces es un ejercicio como de pura expresividad humana. Ajá. Antes de meternos a la cuestión de, bueno, y este poema, ¿qué es lo que está diciendo realmente? ¿No? Pero no era para traducirlo. Es que no es traducir, sino sentir. Cuando tú dices ahí en ese o cuando yo digo ahí un calcetín como una cuerda, yo no sé, como una nota, perdón. Una nota huérfana. Como una nota huérfana que le está pensando en el pentagrama. Pero eso yo no es que me pongo a pensar cómo hacer eso, sino que a mí me sale de una parte muy oscura que él está mirando por la ventana. Me estoy imaginando un patio con un calcetín colgado. Para ese muchacho que tiene una perturbación mental, eso es una nota huérfana. Si estoy hablando también de la carencia, ¿ves? Es una manera, la poesía es un lenguaje que hay que aprender. Pero ¿cuándo se aprende? Cuando al niñito chiquitico le enseñas el poema de memoria. Cuando él recita, como recitaba yo cuando era chiquita, érase un hombre, una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitara pensativa. Y yo no sabía que era alquitara ni nada de eso, pero a mí me parecía, es la cuestión del ritmo, ¿sabes? Los niños tienen el ritmo. Entonces, hemos desdeñado mucho la memoria. Yo creo que toda esa memoria de poesía que en mi generación teníamos en mi infancia fue muy importante. Eso no se te olvida nunca jamás. Piedad, vamos terminando. Les doy un salto. Ahora estamos en el mundo de la inteligencia artificial. Y entonces yo le puedo decir a ChatGPT que me haga un poema donde muestre que tengo mucho dolor, que estoy muy triste o lo que sea. Sí. ¿Tú has visto ejercicios hechos con ChatGPT? Sí, claro que los he visto. ¿Ya alguno bueno? Mira, eso es como el estudiante que va al taller, no tiene sensibilidad ni tiene nada, simplemente tiene como unas fórmulas en la cabeza y que puede versificar. Si puede versificar y rimar, él va a pensar que es un poeta. Lo que pasa es que ni ese chico, ni el GPT lo que produce, va a producir esa cosa oscura, ambigua, que siempre nos sorprenderá, porque viene de una parte, digamos, que nos concierne también a nosotros. Que no es que nosotros admiramos a Neruda sino porque el poema de Neruda habla como quisiéramos haber dicho nosotros esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay una parte humana irreductible que jamás podrá tocar el GPT. ¿Sí? Ok. Sí. Yo pienso que, claro, se pueden hacer poemas correctos, pero es que la poesía es una cosa subversiva, una cosa que rompe límites y que tiene el poder de la revelación. O sea, un poema te emociona porque te revela una cosa que ya estaba en ti. Lo que es increíble es eso. No es que estás revelando una verdad por allá que no sabías nada.
Es una verdad muy honda de lo humano y por eso tú quieres compartir el poema. Porque es que, qué belleza de poema. Y a veces son unos poemas de una sencillez que yo no creo que el GPT esté diseñado para la sencillez. Como, no sé, el pájaro en la rama, o un poema como los de los españoles, más tradicionales, como Antonio Machado, ¿no? Esa cosa que parece que no dijera nada está diciendo un montón. No creo que el GPT logre llegar allá. Espero que no. Uno de los tests para saber qué tanto se acerca es, pasando al mundo de las matemáticas, si son capaces de probar teoremas en el mundo matemático, pero ¿Y bueno. qué pasa? Todavía no. No. Esa es una de las preocupaciones, pero bueno, voy terminando. Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. O sea, estamos hablando pues aquí no con cualquier advenedizo o advenediza en el mundo de la poesía. Entonces, Piedad, un poema que tú quieras, que te acuerdes o que quieras ver de acá para despedir. Despídenos con un poema. Imagínate que yo no me sé prácticamente ningún poema mío. ¿En serio? Pero puedes reconocer cualquier poema que tú hayas escrito. Ah, no, eso sí, claro. Bueno. No soy GPT, pero sí. A ver si puedo decir este. A ver, pues. Se llama Oración. Es el único que creo que saberme. Para mis días pido, Señor de los naufragios, no agua para la sed, sino la sed. No sueños, sino ganas de soñar. Para mis noches, toda la oscuridad que sea necesaria para ahogar mi propia oscuridad. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, a ti gracias.